próximo martes se cumple el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos de la ciudad de Lorca, una diáspora que marca un antes y un después en la historia regional. El Valle de Ricote fue el último reducto de la península ibérica donde permaneció esta población de origen árabe. En el siguiente reportaje nos metemos en la cápsula del tiempo para desembarcar en la Edad Media. A lo largo y ancho de la región de Murcia, castillos y murallas nos recuerdan una época oscura de la historia. La última Edad Media dibujó un mapa de vencedores y vencidos en función de sus credos religiosos. La fe y la política se unieron más que nunca, dejando rastros de dolor y sufrimiento. Un pasaje del que quizás en el siglo XXI todavía tengamos algo que aprender. Con la última tecnología en 3 dimensiones, la Fundación Integra ha elaborado una recreación de aquellos siglos en el Valle de Ricote. Encontramos que el Valle de Ricote escondía una historia tremendamente interesante en su periodo medieval y decidimos poner en marcha este proyecto. Ricote, último reducto morisco en la península. Como recoge este documental, hasta la invasión musulmana, el Valle de Ricote permaneció prácticamente deshabitado. Municipios como Ulea, Ojos, Abarano, Blanca nacieron de manos árabes. Todavía hoy las partes más antiguas del municipio son el vivo legado de la época andalusí. Calles estrechas, empinadas hacia el castillo. ¿Ves? Como venían de zonas de sol, pues buscaban el protegerse de estos calores y las calles, hacerlas así, pues les servía de protección y al mismo tiempo formaban corriente para que estuviese un poco más fresco. Pero es muy difícil encontrar restos, ya que se ha ido edificando sobre las primitivas edificaciones. Por lo tanto, de lo anterior, casi imposible encontrar nada. La mezquita estaba donde ahora tenemos la iglesia parroquial. Se destruyó por vieja y, claro, había que hacer una iglesia nueva y se hizo a finales del 17, principios del 18. Una geografía y estructura muy similares encontramos también en Abanilla. En el sitio exactamente donde está el cuartelillo de la Guardia Civil es donde había una puerta de arco de herradura sobre el dintel y la que daba paso precisamente a el laberinto de callejuelas que integraban la aljama. Este era el lugar alto por excelencia y precisamente ahí observamos el nombre de la calle Albayada, que da origen a la propia lugar, a la villa, a Abanilla, que significa la ciudad blanca. Estos son los únicos restos, gracias a Dios, del viejo castillo de Favanilla o Favaniella. Este castillo de Abanilla, al igual que el resto de fortalezas, se situaba en lo más alto del municipio para intentar proteger a sus habitantes de posibles invasiones. Sin embargo, eso no fue suficiente en el siglo XIII, cuando las tropas castellanas de Alfonso X llegan a la región. En 1243, el bando cristiano, encabezado por el infante don Alfonso, y el bando musulmán, formado por numerosos gobernantes locales, incluido el de Ricote, firmaron el Pacto de Alcaraz. A partir de entonces los musulmanes serán llamados mudéjares y vivirán bajo mandato cristiano, pero preservando su religión y sus costumbres durante más de 2 siglos. En 1491, Boabdil, último rey nazarí de Al-Ándalus, capituló ante los reyes católicos. Con la caída de Boabdil, el panorama sufre un giro y 10 años más tarde Isabel la Católica impone la fe cristiana a toda la población. Eso se cumple aquí en el Valle de Ricote un 15 de agosto de 1501. Los habitantes piden al obispo de la diócesis de Cartagena un bautismo masivo de todos los habitantes. Lo que tenemos en esta iglesia parroquial de San Bartolomé de Ulea, de manera muy clara, es la primera iglesia morisca, una iglesia que se construyeron los moriscos en el siglo XVI, aquellos que pasaron de fe islámica a fe cristiana, ellos mismos, a su manera y con sus hechuras, con sus maneras de hacer, hicieron y levantaron una iglesia a una sola nave y artesonado.
Los habitantes del Valle de Ricote, Fortuna y Abanilla son moriscos en su mayoría que abandonan la fe islámica para proteger sus propias raíces. Eran muy vigilados y le obligaba la normativa exterior a dejar abiertas sus casas, concretamente en Abanilla. Pero la presión contra los musulmanes llegó más allá. Medio siglo más tarde, la Inquisición llegó a prohibir en Granada la lengua árabe, lo que desembocó en la rebelión de las Alpujarras. Cuando se sublevan en Granada en 1568, las Navidades de Sangre, el reino de Murcia responde a una, porque eso era también lo que le habían contado sus abuelos a aquella gente. El moro, aparece así en la documentación, el moro es el enemigo, hay que ir a por él. Sofocada la rebelión, la corona de Castilla dispersa a los moriscos granadinos para evitar una nueva revuelta. Se esparcen por Castilla pensando en que van a diluir, a difuminar esa amenaza, y bien hacia la zona muy al norte, o a Salamanca, o a Madrid, o a La Mancha, o a la zona de Andalucía, y también a Murcia. Pero a donde llegan los mayores contingentes son a las ciudades más grandes, sobre todo a Murcia, que es la que se lleva el gran pastel, la mayor parte de la población viene a Murcia ciudad, y en segundo lugar a Lorca, porque Lorca era la segunda ciudad del reino. Durante 40 años los moriscos se convierten en mano de obra barata y ayudan a reflotar el negocio de la seda en la ciudad, pero siguieron siendo percibidos como una amenaza, y el 19 de enero de 1610 Felipe III ordena que salgan del reino de Murcia. Son los moriscos granadinos los que reciben la orden de expulsión en 1610. Los mudéjares son otro problema que le hace pensar mucho a la corona, y hasta el cabo de los 2-3 años y una intervención, investigación con un Fray Juan de Pereda que viene a ver qué es realmente aquello, y esos se quedan. Franciscano, Fray Juan de Perea, hizo un informe muy favorable sobre el cristianismo de los moriscos del Valle de Ricote. Pero eso no los salvó de la diáspora. Los moriscos del Valle de Ricote fueron los últimos en ser expulsados de la península en 1614. Desde Abanilla Fortuna salieron cerca de 1.700 moriscos oriundos. Más de 2.500 fueron expulsados del Valle de Ricote. ¿Cómo se quedó Abanilla? Pues totalmente extinguida. Se coge todos los bienes inmuebles y se subastan en beneficio de la hacienda real, que es de donde se produce buena parte de los ingresos. La Iglesia, lógicamente, dentro de lo que es el sistema de poder castellano de esa época, pues participa. Esos bienes sirvieron, por ejemplo, para continuar con la expansión del cristianismo. La Real Capilla de la Veracruz, como comenzó llamándose esta construcción, empezó a construirse en el año 1617 en base a un presupuesto extraordinario que después no se llegó a repetir, que fue los réditos que producían los bienes confiscados a los moriscos. Desposeídos, los moriscos llegan al Magreb, donde muchas veces son repudiados o tratados como un botín. Por eso muchos se decidieron a volver a la que fue su casa. Vuelven y vuelven de tapadillo. Lo último que quieren es que se les descubra. Entonces eso es muy difícil en la documentación descubrirlo. Las últimas investigaciones siguen esa línea que ya dejó escrita Miguel de Cervantes. En la segunda parte de su obra Cumbre, Sancho Panza no reconoce a su amigo Ricote, un morisco que regresa a España disfrazado y camuflado entre un grupo de alemanes. Mientras los historiadores siguen buscando en el pasado, el presente se asemeja cada vez más a aquella época, y al mismo puerto desde el que partieron los últimos moriscos de la península llegan ahora otros musulmanes. Digamos que es una situación que tiene una traslación muy interesante a nuestra época hoy, como es la absorción de una masa poblacional, pero no tiene nada que ver, porque hoy estamos hablando de un mundo multicultural como es el nuestro y totalmente protegido por la Constitución y el derecho de libertades, y estamos hablando de un siglo XVII donde eso ni se concibe ni se entiende. Aquí en España ahora vivimos en libertad religiosa, pero no en todos los países hay libertad religiosa. Los credos religiosos siguen hoy por hoy muy unidos al panorama político internacional. Revisando las páginas de nuestra historia, quizás podamos al menos encontrar ejemplos de lo que no debe volver a repetirse.